Hola a todos, vamos a pasar página de la final de Copa, pero antes de pasar página yo creo que este era un vídeo imprescindible. Un vídeo táctico, un vídeo en el que vamos a analizar cómo planteó Javier Aguirre el partido ante el Athletic de Bilbao, si lo hizo de manera acertada o de manera equivocada, y vamos a hablar también de la actitud del entrenador en los cambios que eligió, los 6 cambios que eligió. 5 en el tiempo reglamentario y otro en la prórroga. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal Javier Aguirre? ¿Tuvo que haber jugado Abdón o, dada la circunstancia del partido, no tenía que haber jugado? Lo vamos a discutir con nuestro entrenador, lo vamos a discutir con Pep Barceló. Así que, de la mano de Suzuki Technicares, de la mano de Ona Blava, bienvenidos, vamos allá. Empresa de sostenibilitat mallorquina, especialitzada en energia solar i gestió de bateries. Líders en mobilitat elèctrica. Ona Blava. Innovació. Futur. Medi ambient. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disponible desde 22.945 euros. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con nuestro entrenador, ya estamos con Pep Barceló. Pep, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. No he querido hablar antes contigo para no influirte de ninguna manera. Es decir, lo que vamos a hablar ahora va a ser una conversación en la que no ha habido ni comentario previo ni nada. Es decir, ni tú conoces mi opinión, ni yo conozco la tuya, porque creo que este era hoy el método más legal de hacer este vídeo. En el que vamos a analizar las decisiones de Javier Aguirre, tanto los referentes a la disposición táctica y estratégica del equipo sobre el terreno de juego, como también el movimiento de jugadores en el banquillo. Vamos a empezar por lo primero, el planteamiento, la forma de jugar, dónde se tiró la línea de presión. ¿Te pareció adecuado lo que hizo Javier Aguirre o hubieras hecho otra cosa? Bueno, la primera parte yo creo que fue correcta del Mallorca porque atenazó al Athletic sin dejarlo jugar o la zona de creación, teniendo solo en cuenta que los destellos los hizo el pequeño de los Williams, ¿no? Que allí sí que tuvimos ya un desfase porque Gio se vio a veces impotente para parar esa velocidad y ese desborde que tiene el pequeño de los Williams, ¿no? He de decir, Y perdona que te interrumpa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que este futbolista a este nivel, yo creo que a día de hoy debe ser el mejor extremo puro que hay en Europa. Es un nivel, lo que vimos el sábado, un nivel estratosférico. Es un jugador de equipo top, 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 ¿eh? al estilo de Vinicius, el desequilibrio que tiene por banda izquierda jugando. Y bueno, Mbappé por descontado, ¿no? Pero para mí son tres jugadores con una potencia, una velocidad y una punta de definición muy buena. De hecho, el gol que marcan fuera de juego es de tira línea, es decir, está adelantado, es cierto, pero la jugada está muy bien trenzada. Y bueno, yo creo que el Mallorca atenazó muy bien. Si se fijaron los oyentes en la primera parte, Murici era la sombra de Ruiz de Galarreta todo el rato. Es decir, el Mallorca gastó el trabajo ofensivo de Murici en tapar casi siempre a Ruiz de Galarreta, ¿no? De hecho, cuando Murici perdió un poquito la posición, fueron las 4 o 5 acciones que el Bilbao consiguió girar el balón de una banda a la otra y encontrarnos esas situaciones donde Gio llegaba un poquito ya forzado sobre la posición de Iñaki y,
Y luego ya tenía que entrar Valgent a la cobertura por detrás y allí nos encontrábamos con un problema por esa banda. Yo creo que fue la única laguna y de hecho el Bilbao termina con un tiro cruzado el final de la primera parte y yo creo que el Mallorca gastó muchísima energía en neutralizar, yo creo, a un equipo que parecía muy dinámico pero que no lo fue. Que luego, nada más empezar la segunda, sí que se vio que el Mallorca había quemado muchas naves para neutralizar al Bilbao durante la primera parte. Vamos a explicar, porque este punto que has dicho tú es crucial para entender lo que va a pasar en la segunda parte y en la prórroga. Vamos a explicar que el hecho de que un equipo defienda con tanta intensidad como lo hizo el Mallorca en la primera parte, en todas las líneas del campo, porque como dices tú, Muriqui se dedicó a tapar a Galarreta, que es el surtidor de juego del Athletic Bilbao medio campo. Eso provoca un desgaste físico brutal, ¿verdad? No es lo mismo estar corriendo detrás de futbolistas defendiendo que hacerlo al revés atacando. Siempre es mejor la parcela ofensiva en este caso que no el desgaste que te provoca tener que hacer este sacrificio defensivo. Es así, ¿no? Sí. Y encima, esto es a nivel físico, luego a nivel táctico, porque siguiendo al ritmo de Galarreta, Muriqui pierde la posición dentro del esquema ofensivo del Mallorca en la transición si robas el balón. Puede encontrar desplazado, lo puede encontrar incluso por detrás de la línea de Dani Rodríguez, incluso de Sergi Darder, porque ha seguido al ritmo de Galarreta. Y cuando tú te giras, la distancia con el único punta que te queda, que es Larin, es muy grande, ¿no? Entonces solo queda intentar ganar espacios a la espalda del contrario, porque la combinación cercana para descargar sobre Munichi no existe, porque está a la misma altura que Dani Rodríguez, que incluso Samu Costa, que a veces sale, ¿no? Entonces eso a veces desacopla tu sistema cuando recuperas el balón y dices, ¿y dónde está Munichi? Que tú tienes ese pase de seguridad para encontrarlo si tú te despreocupas, ¿no? De hecho, yo creo que el planteamiento del Mallorca la primera parte era que Paredes y Vivian se encargaran de gestionar todo el juego ofensivo, ¿no? Y es un juego más lento, con unos pases de seguridad, que tienen que intentar no hacer errores, entonces va mucho por fuera con los laterales, vuelven, giran, pero eso siempre el Mallorca siempre tiene el bloque de 10, 11 jugadores por detrás de balón, ¿no? Entonces eso a un equipo de primera división te tranquiliza que el balón siempre esté por delante de todo tu bloque y eso es lo que consiguió el Mallorca casi durante toda la primera parte. ¿Ese era el sistema que tú crees más adecuado para jugarle al Athletic de Bilbao o porque hay gente que dice también que el Mallorca tendría que haber ido a tutear al Athletic de Bilbao, jugarle de tú a tú? ¿Crees que podía haber hecho eso? ¿Podía haber salido a tutearle? Bueno, viendo el empaque que tiene el Bilbao, el Mallorca hubiera podido ser atrevido y hacer otro planteamiento más ofensivo. Pero igual con dos ganchos de los Williams, terminas la primera parte con 2-0 Ya. y luego, ¿qué hacemos la segunda, no? Pasa a ser un festival, si tiras para adelante te pueden caer muchos más todavía. Es decir, yo creo que Mallorca, el planteamiento de intentar que el Bilbao no se encontrara bien dentro del campo la primera parte, yo creo que fue correcto. ¿Eh? El problema es que luego ya la segunda el Bilbao salió con otra iniciativa, con otros movimientos, la posición sobre el Ruiz de Galarreta no era tan clara, la presión, y entonces empezó a mover el hilo y a hilvanar juego, y ahí es cuando se dio el vendaval, ¿no? Entonces el técnico se vio obligado a cambiar a 1-5-4-1 para intentar poblar más el medio campo y que tejer una tela de araña allí en medio que no fuera tan desarbolante como fue al principio de la segunda parte para mí, que se vio que tarde o temprano iba a llegar no el gol, sino incluso la remontada, porque el Bilbao desarboló al Mallorca y luego las ayudas ya no son las mismas, los desplazamientos no son a la misma intensidad, la presión es la misma. Entonces, yo creo que manejó muy bien Valverde los cambios. Yo creo que fue acierto del Bilbao y no de mérito del Mallorca lo que pasó en la segunda parte. Lo que pasa es que la segunda parte es cierto que el Athletic Bilbao fue un vendaval en esos primeros minutos hasta que Aguirre movió el banquillo y modificó el sistema, pero date cuenta lo caprichoso que es el fútbol. En esos 10 primeros minutos de la primera parte en los que empata el Athletic de Bilbao, el Mallorca tiene, nada más salido en los vestuarios, el 0-2.
en esa jugada en la que Larin por potencia se planta solo ante Aguirrezabala y dispara al muñeco. Pero si ese balón entra, estaba solo, cruza el balón al otro lado y el gol. Si ese balón entra, se acaba la final ahí. Sí, porque, a ver, a nivel de entrenadores, hablando desde la modestia que tenemos nosotros, cuando un entrenador hace la charla de 15 minutos dentro del vestuario y en los 5 primeros minutos el guión se rompe porque pasa lo que tú no esperabas, que es que te metan un gol, la charla de Valverde se rompe en añicos y los jugadores en ese momento tienen que a veces interpretar o anticipar cosas que no estaban previstas, ¿no? Y cada uno va un poquito por su guerra y es cuando el Mallorca con 0-2 se cierra mucho más. Evidentemente hubiera pasado a 1-5, 4-1 mucho más rápido y a lo mejor hubiera entrado Marc Mascarell en lugar del cambio que hizo de Antonio Sánchez, pero el problema yo creo que yo he sido un firme defensor aquí de Larin y he roto muchas lanzas en favor suyo, ¿no? De esperar y tal. Yo creo que era un día para redimirse. La definición que hace para mí no es correcta. La tira a media altura, es donde el portero Aguirrezabala se encuentra el balón solo girando un poco el cuerpo, ya está en la acción del rechace. Si hubiera tirado el balón al suelo, cuando se gira e intenta caer y pone la mano en el césped, el balón ya ha pasado de largo. Y lo que has dicho tú, solo tenía que tirar a un lado porque la rosca era buena, pero la altura era adecuada para el portero, para lucirse. Y lo que tú dices, yo creo que ahí el Mallorca dinamita la final, porque con 0-2, entre que lo celebras, el golpe, cambios que obliga al guión de partido, al plan de partido de Valverde a cambiarlo todo, no hacer los cambios en el minuto 90, 91 que hizo en la prórroga, y tiene que desajustar el equipo. Y a veces tomas unas decisiones rápidas porque quieres meterte en el partido cuanto antes y a lo mejor el Mallorca hubiera pescado allí. El Mallorca un poquito más defensivo y el Bilbao un poquito más ofensivo, pues hubiera sido a lo mejor un momento para un Radonjic que hubiera podido tener espacios y cabalgatas de esas suyas que hace. Pero bueno, el acierto no estuvo en Larin y bueno, lástima, porque yo creo que Larin era un jugador para entrar en la segunda parte, así como se desarrolló el partido. Vamos a eso, vamos a hablar caso Abdón. Vamos a ir al caso Abdón, que es de lo que más se está hablando en los últimos minutos, los últimos días. Vamos a ver, Abdón, aquí, claro, es que aquí cualquier opinión es igual de respetable. Tú como entrenador has mantenido durante todas las eliminatorias de Copa un esqueleto, que se ha mantenido inalterable. Ha jugado Greiff en la portería, no jugó en Navarra porque tuvo un problema estomacal y entró Cuellar, pero ha jugado toda la Copa. Copete ha jugado toda la Copa del Rey. Larin ha jugado prácticamente toda la Copa del Rey y Abdón ha jugado prácticamente todos los partidos de titular de la Copa del Rey, salvo el último. El último es la final. Tengo dos preguntas aquí para ti. Primero, ¿tú crees que se debería haber respetado ese código y debería haber sido titular? Y segundo, en caso de que hubiera sido titular, ¿en el puesto de quién? ¿En el puesto de Muriqui tapando a Galarreta o en el puesto de Larin como primer punta para tirar desmarques de ruptura y buscar el espacio por velocidad? Velocidad que evidentemente no es una de las características de Abdón. ¿Qué crees? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, yo en principio quiero respetar la opinión del entrenador desde la distancia y desde lo superficial que pueda ser mi comentario, ¿no? Pero bueno, yo en parte creo que Abdón, como aficionado, creo que forma parte del esquema de la Copa o del esqueleto, ¿no? Por tanto, creo que era un símbolo dentro del campo, era un arengador de la afición dentro del campo, era un showman, era un animador más. Yo creo que sus carreras hubieran animado más o incentivado más a la tribuna que las cabalgatas que puede haber hecho Larin o las disputas. Es cierto que no tiene la misma velocidad, pero bueno, yo solo quiero recordar la jugada del 2-1 al Barcelona, que peina a Muriqui y gana a Ter Stegen y gana al Íñigo Martínez, ¿era? No, a Koundé o Araujo, Araujo, creo. sí, y no es un central lento. Entonces,
es una disposición que me viene a la cabeza de que hubiera podido suceder, ¿no? Entonces, yo creo que O sea, tú hubieras puesto a salir, Andón de titular y a Larin en la segunda parte. sí, sí, y más así como se produjo el partido, ¿no? Que luego a lo mejor el Bilbao se tiró más para adelante y Larin fresco ya se fue a la primera de cambio al iniciar el segundo tiempo y un jugador así, pues igual siendo más posicional a Don y los centrales acostumbrados a no tener que moverse, con un Larin más dinámico, igual les hubiera roto un poquito ya los esquemas, que están más pendientes del juego, pero Larin les podía haber sorprendido, ¿no? Y Murici un poquito más reculado ya para hacer una posición más tranquila y dando salida a balones como podían ser cuando ya entró Morlanes, con Sergi Darder, que eran jugadores que necesitaban a lo mejor de ese posible apoyo, una descarga del primer pase de seguridad para poder salir luego ya por bandas como hizo luego con Radonjic. En fin, yo hubiera planteado en una parte eso, ¿no? Porque creo que Abdón es un jugador que, ya te digo, para una final, que no es un partido corriente, es el único partido, el último partido del torneo, luego te puede llevar a circunstancias como las que pasaron, ¿no? Y Murphy a veces es Ya. muy jodido de que se presenta y no sé, voy a avanzar, ¿no? Yo creo que Andón está tocado y no sé cómo estará la relación y no estamos para tirar cohetes en la liga y no me gustaría que esto fuera el inicio de una mecha, de una posible relación que se deshidratara, ¿no? Que yo creo que el éxito de Mallorca ha sido el vestuario. Se volvió a repetir en la tanda de penaltis. Para mí fue una fiesta, es decir, en los penaltis lo estaba viendo con mi hijo y tres compañeros suyos que estaban aquí en casa y decía, ganamos. Veis el Bilbao como si fuera un funeral, escuchando todo súper estricto y veías el Mallorca como un holgorio, como una alegría, quitando hierro, presión, decir, tú vas a marcar y los anunciaba como si fuera una tómbola y Aguirre, ¿no? Y tú decías, estos creen, estos pueden tener chance a la hora de tirar los penaltis, ¿no? Sí, Yo creo que pero el fútbol es una auténtica, yo también lo pensaba, yo creo que viendo lo que había sucedido en las semifinales, la fe con la que el Mallorca afrontaba los penaltis, la inmensa presión que tenía el Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao ha fallado 2 penaltis en Liga esta temporada, no tenía buenos lanzadores en el campo, un portero joven e inexperto en una tanda de penaltis. Todo estaba a favor del Mallorca, todo, pero esta es la magia del fútbol, por eso este deporte es tan grande, porque lo que parece algo que es evidente que se va a producir, al final da la vuelta y sucede justo al revés. Yo de verdad que, además, el Mallorca tiene el primer disparo. Cuando tú tienes el primer disparo y lo marcas, tu ventaja psicológica se impone normalmente al adversario. Fíjate, Raúl García está a punto de parar ese penalti grave, está a puntísimo de pararlo, y luego Morlanes. Yo creo que aquí, fíjate que al final estuvimos con Tony Amor analizando cómo había planteado el Mallorca esa tanda de penaltis. Yo creo que aquí hay un error en el lanzamiento de Morlanes, porque Morlanes repite. No le sale igual, evidentemente, porque ahí lo tiró mucho mejor colocado, pero Morlanes repite el mismo lado que ante la Real Sociedad. Lo repite. Ahora es muy fácil decirlo. A toro pasado todo es mucho más sencillo. Pero quizás ahora, pensándolo fríamente, seguro que Aguirrezabala sabía que Morlanes había tirado el anterior penalti por ese lado, con toda seguridad. Quizás Pep, no lo sé, insisto, es muy fácil hablar ahora todo lo pasado, pero quizás era cambiar de lado esta vez. Porque es que de hecho, fíjate que Aguirrezabala se fue directo hacia ese lado, ¿eh? Él también telegrafió mucho el disparo, pero es que tanto el lanzador como el portero, yo he visto la jugada repetida, cuando Morlanes va hacia el balón y cuando Aguirrezabala encara el disparo, los dos tienen el absoluto convencimiento de que el balón va a ir por ahí, los dos. es que incluso sale desde dentro de la portería, hace un medio paso para tener el último pie de la izquierda sobre la línea en el Claro. momento del impulso, ¿no? Yo tengo una teoría como entrenador, jamás, bueno, jamás no, en algún momento designé una vez a un jugador para tirar un penalti y lo falló, ¿no? Y entonces cuando le dije, oye, ¿qué pasa? Dice, tú has dicho que lo lanzara.
Entonces, como decir, yo a lo mejor no estaba preparado, tú me has dado la responsabilidad y yo he tirado, ¿no? Pero aparte de eso, siempre digo a los jugadores que un lanzamiento que va raso, aunque vaya flojo, es mucho más complicado de parar para un portero. Y así como Larin ejecuta un tiro en la ocasión del primer minuto de la segunda parte, de la tira a media altura, donde el portero es para mí es la posición más cercana para poder atajar, Y más el un penalti portero con tanta Morlanes. envergadura como Aguirrezabala. Exacto, y se tira para mí el lanzamiento de Morlanes al- a un cuarto de la portería, dijéramos del medio, entre el medio y el poste, le tira un cuarto en medio, un portero de una envergadura tal como tiene él, y encima a una altura que se la encuentra en el primer momento, con información, como dices tú. Ahí está. Yo creo que un penalti es más complicado si pegas fuerte que si vas a colocar que se te puede ir, ¿no? Así, por ejemplo, Radonjic tiró, no sé si tiraba a colocar, a pegar, sin embargo, Vesga patina, pega y mete gol, ¿no? Es decir, Tom Vesga es que en la repetición patina absolutamente el pie de Sí, sí, apoyo y sí, el sí, balón le es va todavía increíble. mucho más escorado. Dices, Es es increíble. que ahí no estaba de cara a la suerte para No, el Mallorca en esa tanda de penaltis, para mí, ¿eh? no, está claro, el penalti de Vesga es la mejor demostración. Yo para mí hay un error en la elección de Radonjic, porque Radonjic durante todo el partido, durante todo el rato que había jugado, que jugó bastantes minutos, lo único que mostró Radonjic fue un deseo irrefrenable de destacar él por encima de los demás, prescindiendo del equipo. Yo creo que eso se vio desde el mismo momento en el que salió. No combinó nunca, hizo la batalla por su cuenta cada vez que tocó la pelota. Y quizás en esas circunstancias, él a lo que fue es a marcar un golazo por la escuadra en el penalti. No creo que fue. No, además, su identidad con el equipo quizás sea la menor, porque es el último que ha llegado, también es algo lógico. Quizás la elección de Radonjic, no, insisto, es muy fácil ahora, todo lo pasado, muy fácil. Pero quizás esa elección, seguramente si ahora Aguirre tuviera que volver a elegir, no sería la misma. Es que yo creo que solo le quedaban defensas para tirar en ese momento, que era Gio, Raillo y Van der Heyden, y Nastasic, son los que estaban allí en el campo para poder tirar, ¿no? Bueno, yo creo que socialmente es el jugador, como has dicho tú, menos íntegro de la plantilla, que también el idioma hace muchísimo, ¿no? No puede entender un mensaje porque entiendes por gestos. Supongo que con Radonjic deben hablar o comunicarse, y a lo mejor De los que hecho, tengan un nivel de fíjate inglés. en un detalle, que es muy significativo. Y que yo os invito a que, si no os habéis fijado, ahora cuando acabe este vídeo pongáis la tanda de penaltis. Fíjate la reacción de Morlanes cuando lo falla y compárala con la reacción de Radonjic cuando lo falla. No digo que le dé igual a Radonjic, pero bueno, evidentemente no le afecta ni una centésima parte de lo que le afectó a Morlanes. Porque, insisto, es el último jugador en llegar y en circunstancias como esta tan extremas, Mallorca se jugaba un título de Copa. Es seguramente para muchos de estos jugadores quizás sea la única final que disputen en su carrera deportiva. Yo creo que ahí, fíjate que es cierto que los penaltis, la suerte influye muchísimo, porque como has comentado tú de manera muy acertada, lo de Vesga es el ejemplo perfecto de que la suerte es fundamental en el fútbol. Pero yo insisto, para mí hay dos errores en la elaboración de la tanda del Mallorca. El primero, no haberle dicho a Morlanes que cambiara al costado. Para mí eso es fundamental. Ese cambio de costado, jugador que ha tirado en una semifinal no puede tirar una final por el mismo lado. Lo normal es que tú vayas al mismo lado porque sientes la seguridad de que ese lado te ha ido bien. Cambia. Es que simplemente hubiera tocado. Es que ya estaba vencido el portero en el suelo. Porque Aguirrezabala, también os invito a que veáis la jugada. Aguirrezabala está al 100% seguro de que ese penalti va a ir allí. Al 100%. Efectivamente, pam. Cámbialo. Haz lo que hizo. Al costado que hizo Muriqui. Tienes el portero vencido en el suelo en menos de medio segundo. Y el penalti de Radonjic no es la persona partida del penalti. Tienes a Raillo, tienes a Gio, tienes Van der Heyden, tampoco me parece la persona correcta, pero yo creo que esos 5 penaltis los tenían que haber tirado jugadores integrados en el vestuario. Yo eso sí que me parece que
para mí era un dato muy importante. Sí. La elección de Radonjic se tendría que saber a lo mejor, porque a lo mejor practicando, entrenando penaltis, a lo mejor es un fuera de serie, ¿no? Pero siempre decimos, una cosa es un escenario que es un campo de entrenamiento que no hay presión y la otra es el escenario que vimos el otro día en la Cartuja, ¿no? Entonces, bueno, es una corrección para tener en cuenta para Mallorca, más que una crítica, sino decir Sí, la posibilidad de haberlo hecho, ¿no? Y supongo que ellos, más que nadie, al intentar cerrar los ojos el cuerpo técnico, se debe dar cuenta de ese posible mala decisión, no diré un error, pero mala decisión, y decir, jolín, por a ver si el segundo, el tercero, el analista o quien sea, me hubiera venido y me dicho, oye, piénsatelo bien, el de Radonjic, ¿no? Pero bueno, es una suerte y a veces Sergi estuvo tocado con la varita mágica en el campo de Anoeta y malogradamente, pues Morlanes y Radonjic en la historia de los penaltis, la afición se va a acordar de estos dos penaltis, ¿no? Sabe mal entrar en la historia por este tipo de acciones. Creo que llevaban toda la mejor intención, pero bueno, a veces no se trata de intenciones, sino de hechos, ¿no? De jugadores que puedan realizar las ideas que plantea el cuerpo técnico en ese momento. Y hay que tener en cuenta que un escenario como la Cartuja, como estaba, embargaba, ¿no? Es decir, hay que tenerlos bien puestos para asumir esas cuotas de responsabilidad. está claro que solo los falla el que los tira. Yo he visto fallar penaltis a Roberto Baggio en la final del Mundial 94. He visto fallar penaltis en el mismo partido, en un Brasil-Francia octavos de final del Mundial de México 86. En la prórroga falló uno, no sé si me acuerdo si en la prórroga o en la segunda parte. Falló uno Zico, pero es que luego en la tanda falló Platini. O sea, imagínate, al final se clasificó Francia por penaltis, pero falló Platini y falló Zico, los dos, en el mismo partido. Algo increíble. Pero bueno, en cuanto luego a las perdón, a las últimas 3 sustituciones, claro. Hemos visto hasta la saciedad las imágenes de Aguirre hablando con Antón, explicándole lo que pasa, porque claro, primero se lesiona Copete, luego se lesiona Lato, luego está la situación con Valgent, claro, es que son 3 cambios en defensa. Claro, con eso no cuentas. En ese momento, el entrenador, claro, viendo la situación, tiene que cambiar defensa por defensa. No vas a jugártela con un Athletic Bilbao que te está nominando a meter otro delantero y quitar un defensa. Creo que en ese caso la decisión era lógica. Quizás el error fue no ponerlo de salida, pero luego a medida que van transcurriendo las acciones en el partido, lo que te marca es la necesidad del equipo en ese momento, no la necesidad de un jugador. Creo que eso es de pura lógica, ¿no? Sí, yo, como tú bien dices, los cambios los veo coherentes para mantener el mismo sistema Claro. y para intentar, sobre todo, un objetivo, que era llegar a la prórroga y a los penaltis, ¿no? Para mí, yo creo que si hubieran marcado Larin, hubiera sido otro escenario, ¿no? Pero viendo cómo fue transcurriendo, que el Bilbao era dominador y digo, en Mallorca intentaba neutralizar al Bilbao. Las opciones de salir o de llegar, aún así tuvo Murici un remate acrobático de cabeza que la desvía y que el portero también hace una parada extraordinaria porque el balón va al suelo y yo creo que es una gran parada que también podría haber decidido la final. Es que tú fíjate, Pep, fíjate que se está diciendo que el Mallorca hizo un partido ultra defensivo. El Mallorca hizo el partido que tenía que hacer. Me has hablado de esa parada de Aguirrezabala, la que le hizo a Muriqui en la prórroga. Tenemos la parada que le hace a Larin en el primer minuto de la segunda parte, que es un mano a mano. Y luego tenemos, sin ir más lejos, las 2 paradas que hace en las acciones previas al gol, porque le hace un paradón a Copete espectacular. ¿Recuerdas alguna parada de mérito de Grave en el partido? Ni una. Quiero decir que la defensa del Mallorca fue espectacular. Es que el Athletic Bilbao prácticamente llegó mucho, pero con peligro real muy poco. Tuvo un tiro de una segunda jugada que hubo como un rechace en el área y un jugador golpeó de primeras al palo izquierdo y se tiró Grave y la atajó. Y luego un tiro de volea que hizo
creo que era Galarreta, con el pecho pegó y Graves se tiró al palo que iba fuera. En la repetición se ve que Pero iba fuera y él por seguridad. no son paradas decisivas, no son paradas de No gol. como, no como las que hizo Aguirre Zabala. No, 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 no. Y para mí, yo creo que los cambios, como hablábamos antes, fueron correctos por la dinámica que hubo para mantener el sistema. El problema es que se encabrita la situación de Abdón al tener que ser cambios forzados. Si se Claro, lesiona Murici, que tiene una molestia muscular, está claro que sale Abdón en lugar de efectivamente, Murici. O efectivamente. cuando se abre la cabeza y queda conmocionado, pues entra Abdón por Murici. Esto, Murphy hubiera hecho que pasara esto, pero fueron gente de atrás. Entonces yo creo, así como se estaba encabritando la final, yo creo que la suerte se giró para que Abdón no pudiera entrar en el partido, a no ser que quisiera cambiar de sistema. Y, por ejemplo, es que yo mirando luego decía, ¿cómo podía haber equilibrado, no? Pues mira, podría haber metido Abdón para hacer de media punta lo que hizo Murici en la primera parte y Samu Costa hacer de tercer central cuando estuviéramos en fase defensiva Sí, pero eso es, y incorporarlo de pivote. Pero claro, esto si no está trabajado es complicado, claro. ¿no? Yo creo que Pero mirando cómo podía ajustar. claro, yo creo que cuando se lesiona Lato, que ahí Van der Heyden hace 10 minutos desastrosos, quiero decir, la mejor ocasión del Bilbao es inmediatamente después de la salida de Van der Heyden, que Mafeo se tiene que cruzar ante Nico Williams porque De Marcos ha llegado hasta la línea de fondo. Lo de Van der Heyden fue un auténtico desastre. Pero claro, otra jugada es si no se te lesiona Lato, aguantas hasta el último minuto de partido y en el último minuto de partido haces un cambio, entra Abdón. ¿Por qué entra Abdón en el último minuto de la prórroga? Pues porque es un buen tirador de penaltis, tienes otro tirador bueno de penaltis. Y yo creo que seguramente eso pasó por la cabeza de Aguirre, pero claro, se te lesiona Lato, se te lesiona Valgent, se te lesiona Copete, tienes que poner 3 defensas ahí. Y además tienes a Jaume Costa tocado que no puede jugar, porque está y a Omar Mascarell igual. Es que no puedes hacer otra cosa. No, por muy bien, por muy buen trabajo que haya hecho Abdón, no puedes hacer otra cosa. Insisto, tu planteamiento yo creo que es muy correcto. Yo seguramente estoy contigo. Abdón titular, con Muriqui, Larin para la segunda parte, pero luego, a medida es que de hecho, si hubiera hecho esto, Pep, no hubiera jugado Larin, porque si el partido hubiera ido exactamente igual en el puesto de Abdón, pues, hace lo mismo que hizo, mete a un centrocampista y evidentemente Larin después con las lesiones de los defensas no habría jugado y con toda seguridad ahora no habría ningún debate sobre Larin. Y Larin también ha sido un jugador muy importante en la Copa del Rey. De hecho, Larin le marca al Tenerife el gol de la victoria en el último minuto de la prórroga y Larin le marca también un gol muy importante al Girona. Es que fíjate en otro dato, claro, es que si el Mallorca hubiera ganado, esta polémica en ningún momento hubiera surgido. En el Athletic de Bilbao, el máximo goleador del equipo en la Copa, que es Villalibre, no jugó ni un minuto. Cuando fue el momento, Valverde quitó a Guruceta para poner a un jugador que no es delantero centro y que tiene 38 años, que es Raúl. Que es García, Raúl García. Está claro que en una final vas a conservar. Sí, y además nosotros estamos debatiendo a nivel aficionado, ¿no? De sentimientos. Estamos hablando de jugadores profesionales, que si miramos los números de sus contratos, pues bueno, Claro. alguno de nosotros le apetecería estar sentado y ver la final en el banquillo, Vamos. teniendo ese contrato, ¿no? Entonces te dices, bueno, es verdad que una vez has conseguido el contrato, lo que quieres luego es jugar lo máximo, ¿no? Siempre queremos más. Y yo creo que se está intentando calmar todo esto, que no se genere ninguna tormenta, diciendo, sobre todo, llegando a la profesionalidad, ¿no? Es decir, son profesionales, es verdad que hay un sentimiento, podía haber jugado, se merecía haber jugado, pero se termina diciendo, somos profesionales. Entonces, la rabieta o lo que pueda haber, la mala cara, es verdad que puedes tener 2 o 3 días de estar malhumorado, pero también se ha hablado de que el equipo está por encima de todas las individualidades, ¿no? Así es. Lo ha dicho Sergi Darder, ha
ha dado un toque de confianza a su compañero, lo ha entendido, se ha puesto en un sitio comprensible, pero también termina diciendo, pero somos un colectivo y lo que nos interesa hubiera sido ganar la Copa del Rey como afianzar la permanencia cuanto antes en primera división, porque ahora no hay que ofuscarse, es decir, de la final no vamos a sacar nada ya en limpio. Entonces ahora hay que centrarse en el partido complicado con el desgaste que se hizo para jugar contra todo un Real Madrid también. Es decir, que hay jugadores, yo creo que Omar Mascarell estuvo a punto de entrar, porque yo vi por la televisión que se le hacía un vendaje compresivo, Sí, que sí. se lo hace a alguno de nosotros y nos tirita la pierna con la presión, la compresión que se le estaba haciendo. Debió probar y tampoco debió pasar la prueba, ¿no? de la intensidad. Y lo de Van Heyden, pues es lo típico de un calentamiento rápido para entrar en un partido con una dinámica muy alta. Y lo que les he dicho yo siempre a mis jugadores, hay que entrar sudando porque los jugadores que compiten van en moto y el que entra de suplente empieza en bicicleta. Entonces, por mucho que pedalees, nunca coges a los demás. Y hay que entrar con un nivel de temperatura muy alto, porque al final vas a jugar 20, 30, 40 minutos y estás preparado para jugar 90 o 120. Entonces, entra y aprovecha desde el minuto 1 que estás jugando, porque si tienes que entrar en dinámica, adaptarte, a no ser que haya sido por lesión y no has calentado, los que tienen tiempo de calentar, para mí, tienen que calentar muy, muy, muy bien para que no tengan ese escalón que tienen al chocar contra el ritmo que llevan los demás que están compitiendo. Y a Van Heyden lo pillaron descolocado 2 o 3 veces, que fueron ocasiones, bueno, Maceo se cruza de forma milagrosa. Milagrosa, auténticamente milagrosa. Ha sido un placer, como siempre, un libro abierto, don Pepper Soló. Un abrazo, amigo, entrenador. Buenas noches. Buenas Salud noches para todos. Con Pepper Soló hemos cerrado página del aspecto deportivo. No hemos cerrado página de la Copa porque quedan cosas que no son nada agradables de las que hay que hablar. Pero eso será en un próximo vídeo. Hasta entonces, os animo a que os suscribáis. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos inmediatamente, muy pronto.